Pero sí, buenas noches a todos. Gracias por conectarse a otra charla que estamos haciendo durante este ciclo de infectología en el grupo de interés de medicina interna de la Universidad Nacional. El día de hoy traemos un tema que es bien amplio, por lo cual vamos a tener esta charla en dos partes. Una que vamos a dar en este momento y la segunda parte de la reunión o de la charla va a quedar en nuestro canal de YouTube. Recordemos que todas las charlas quedan grabadas y en unos días son subidas al canal de YouTube para revisarlas. También pues los invitamos a revisar nuestras redes, tanto en Facebook como Instagram, para enterarse de todo lo que nosotros hacemos. Entonces el tema de hoy que vamos a tratar son las hepatitis virales, teniendo en cuenta todas las etiologías. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, me acompañan Julián Velasco y Santiago Rosero. Buenas noches. El primer virus que vamos a abordar es el virus de hepatitis A y para facilidades dentro de la presentación lo tenemos nombrado como VH. Entonces, en cuanto a la historia, este virus fue descubierto en 1947 como parte de un complejo viral junto al virus de la hepatitis B. Fue descrito en una publicación de la revista Lancet, pero posteriormente hasta 1963 es clasificado por independiente y se describen sus características. Hasta antes de este proceso, al conjunto de síntomas que generaba este complejo virus de hepatitis A y virus de hepatitis B se le llamaba como ictericia epidémica o ictericia catarral aguda. Siguiente, por favor. Cuanto a las características biológicas, rápidamente, es un virus de la familia Picornaviridae, género hepatovirus. Es un virus desnudo, lo cual le brinda cierta protección a la hora de cruzar a través de nuestro tracto gastrointestinal. Tipo de RNA cadena sencilla, de polaridad positiva, tiene una cápside icosaédrica formada por 3 proteínas virales, BP1, BP2 y BP3, y tiene un único serotipo. Siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen de un principio del genoma del virus, las proteínas estructurales de la cápside, las que tienen que ver con su replicación. Aquí una microimagen del tamaño del virus. Y decir en cuanto a su estructura y su forma, en la manera de inactivarlo. Siguiente, por favor. Entonces, como veremos, algo súper importante dentro de la transmisión del virus va a ser la contaminación a los alimentos. Entonces, dentro de las recomendaciones para poder inactivar el virus, en principio, cuando en la comida es cocinarla por más de 1 minuto a 90 grados centígrados, puesto que el virus es resistente a las temperaturas inferiores a 60 grados. Y entre 60 y 90 no hay una completa inactivación de las partículas virales. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de otras características biológicas, el ser humano es su único reservorio, cursa con cuadros agudos, generalmente autolimitados, y cuando se da la infección, esta va a conferir inmunidad para el resto de la vida del paciente y de todos modos es prevenible vía vacunación. Siguiente, por favor. La epidemiología. Entonces tenemos 3 mecanismos de transmisión del virus. La primordial, la más común, es la vía fecal oral. Luego está el contacto persona a persona con las variaciones que veremos a continuación en la tablita y el consumo de agua o alimentos contaminados con heces. Entonces aquí está la tabla de los factores de riesgo dentro de la transmisión. Entonces ese contacto persona a persona puede facilitar la infección del virus en situaciones, por ejemplo, personas que viven hacinadas y que comparten pocos espacios por transmisión sexual, en específico ciertas prácticas bucoanales, en centros de cuidado hospitalario y en centros militares. Cuando está la comida o el agua contaminada, esto puede ser, como les indicaba, por contaminación por heces fecales o ya sea por el consumo de carnes mal preparadas o verduras o frutas mal preparadas. Hay otras 2 que nombraba la revisión que son mucho menos frecuentes, que son las transfusiones sanguíneas y el uso de ciertas drogas. Siguiente, por favor. El riesgo de complicaciones. La complicación mayor que puede dar una infección por virus de la hepatitis A es una patología que se llama falla hepática fulminante y se desarrolla sobre un 1% de las personas que adquieren la infección. ¿Qué riesgo hay para que esa persona pueda desarrollar esa complicación mayor? Principalmente
que sean mayores de 50 años y que sean personas que tengan hepatopatías subyacentes. La que más está presente es la coinfección con virus de la hepatitis C, aunque también está cuando hay coinfección con virus de la hepatitis B. Un ejemplo que nombraban era que de 163 pacientes con hepatitis crónica por virus de la hepatitis C, una coinfección con virus de la hepatitis A ocurre en el 17% de estos y tan solo un 1% desarrolló el cuadro más grave que les he indicado. Dentro de las referencias hay otros casos donde se hace seguimiento a personas que tienen estas infecciones con estos virus más crónicos y cómo puede empeorarse a través de la infección con el virus de hepatitis A. Siguiente, por favor. En cuanto a la distribución, el virus de la hepatitis A está en todo el globo. La OMS, dentro de sus datos principales, daba que había 1.400.000 casos nuevos reportados por año. Y para entender cómo es la distribución y parte de este proceso de transmisión, hay que entender que el virus puede tener un patrón epidémico o no epidémico. Es decir, pueden haber focos, brotes de infección en ciertas zonas, o puede haber unos registros constantes que se mantienen en el tiempo de nuevos casos. Veremos que esos patrones epidémicos focales son más comunes en zonas que tienen baja endemicidad en relación a aquellas que tienen poca endemicidad. Y para categorizar esa endemicidad, la OMS da ciertas características. Entonces, un territorio es de alta endemicidad para virus de la hepatitis A cuando más del 90% de los niños han sido infectados por este virus antes de tener 10 años. Ejemplos: África subsahariana y el suroccidente asiático. Es medio transitoria cuando no se han cumplido ciertos criterios de salubridad, de control en las fuentes hídricas, pero sin embargo hay muy pocos reportes de brotes. Ejemplo, Latinoamérica. Y es de baja endemicidad cuando el manejo de salubridad de esos países está en los mejores rangos. Y fuera de eso, los únicos reportes que existen son mayoritariamente brotes. Ejemplo, los países de la Europa escandinava y Canadá. Siguiente, por favor. En cuanto a los brotes, entonces, prioritariamente se dan, como les indicaba, en zonas de baja endemicidad, donde a través de agua o alimentos contaminados se desatan una serie de casos. Sin embargo, hay reportes de unidades de atención, reportes de brotes en habitantes de la calle que comparten un mismo sector. Algunos de los ejemplos que encontré que me parecieron particulares fueron uno en 1991 en China a través de almejas contaminadas, uno que se repitió en 2001 y 2005, no en el mismo lugar, en Estados Unidos por cebollas verdes, que ellos son cebollas largas para nosotros. En el 2009, un brote por tomates semisecos en Australia. También hay reportes de brotes en cruceros por mala cocción de ciertos mariscos. Datos, Estados Unidos hace unos seguimientos periódicos a la infección del virus de hepatitis A, y el más reciente era el de 2013 al 2015. Y en relación a los reportes anteriores, hay un aumento de hasta el 200% en el reporte de brotes. Y la mayoría de esos reportes de brotes se focalizaban en alimentos importados, hombres que sostenían relaciones sexuales con otros hombres, habitantes de calle y usuarios de ciertas drogas. Y también fue en este país donde se vio como el brote más largo y mortal de las últimas 2 décadas, en el 2017 en California, con 650 personas infectadas. Alrededor de 417 desarrollaron un cuadro sintomático con hospitalización y hubo 22 muertes. El virus de hepatitis A tiene un sistema de vacunación bastante efectivo y que, como nos indicaba previamente, brinda inmunidad completa para el resto de la vida. Este mapa representa la prevalencia de anticuerpos para la hepatitis A. Y como les indicaba, son precisamente esos países más desarrollados, con mejor sistema de control sanitario, quienes tienen una menor prevalencia de anticuerpos para el virus. Y volvemos a ver las zonas de mayor endemicidad: el África subsahariana, el sudeste asiático. Aunque pues este mapa realmente lo que representaba era no simplemente la efectividad del sistema de vacunación, sino las zonas donde se ha desarrollado el cuadro y ha quedado un registro de infección a través de los anticuerpos.
Siguiente. En Estados Unidos, la vacunación para virus de la hepatitis A se empezó a implementar desde el 96 para personas que cumplían los riesgos que les indiqué antes. En el 99 para niños que vivían en los estados de mayor incidencia, como vemos en la parte, en el mapa derecho, donde hay más puntos azules. Posteriormente, en el 2006, se reglamenta para todos y se ha llevado el registro de esa incidencia y casos. Entonces podemos ver el efecto tan fuerte que tiene la vacunación. Que podemos ver en la gráfica, a finales de los 90, inicios de los 2000, la incidencia del virus de hepatitis A era de 6 por cada 100.000 habitantes y se ha reducido con el tiempo al 2014, posterior a la gráfica de este mapa, a tan solo 0.4 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí de nuevo se vuelve a marcar la incidencia de reportes de casos nuevos. Los picos respectan a ciertas fechas o épocas donde hubo un mayor número de reporte de brotes. Y lo primordial de este primer aspecto epidemiológico es entender que la mejoría de las condiciones de países en vías de desarrollo se ha asociado, uno, con un menor reporte de infecciones en menores de edad, lo cual va a permitir que haya acompañado de un correcto sistema de vacunación, va a permitir que haya una mayor población de adultos que posean anticuerpos protectores y reduzcan el riesgo de transmisión del virus. ¿Cómo está nuestro país en términos de infección y términos de vacunación? Entonces, según el boletín epidemiológico de las hepatitis virales en Colombia, ha habido un aumento de la incidencia del 57.7%. pasando de 2.6 por 100.000 habitantes fechas del 2015 a 4.1 por cada 100.000 a fechas del 2018. Esa incidencia volvió a aumentar en el 2019 y decreció en el 2020. En el reporte se hacía una evaluación por departamentos de cómo estaba la relación. Y aunque ha disminuido en ciertos departamentos, se ha focalizado en otros, específicamente en norte de Santander, que es el departamento para la fecha de publicación del boletín, donde había mayor incidencia de infección por virus de la hepatitis A, que pasó de 3.3 por 100.000 habitantes en 2015 a 38.5 por cada 100.000 habitantes en el 2018. Siguiente, por favor. Esa. En cuanto a quiénes se infectan, cómo se infectan, el 60% de los casos lo van a apartar los hombres. A fechas del 2015. Aumentó 3 puntos en 2018 y se estableció una relación de que por cada mujer infectada con virus de la hepatitis A voy a tener 2 hombres con la infección. Los focos de edad, como vemos en la tabla, pueden ser desde 0 a los 35 años, mayoritariamente, pero es desde los 3 donde se empieza a ver en serio un aumento del reporte de casos. Es mucho menor el número de casos después de los 45, 50 años, pero son estas personas las que pueden desarrollar cuadros más severos. Siguiente, por favor. El 56.8% de reportes de casos van a respectar a personas que acceden al sistema de salud a través del régimen contributivo. El boletín marcaba en especial que un 1.5% de los casos a final de publicación del boletín eran por población migrante y un 0.8% en comunidades indígenas. Y de toda la mortalidad total que generan las hepatitis virales en el país, tan solo un 4.2% es atribuida al virus de la hepatitis A, y como es indicado, mayormente en hombres de edad avanzada. La vacunación en Colombia. Este es el mapa que también dispone el boletín, y algo que me sorprendió mucho en este caso era que de 2015 a 2018, pese al aumento de reportes de casos desde la incidencia, la cobertura de la vacunación aumentó y la establecían casi en un 96.5%, puesto que la meta era que la mayoría de departamentos, por así decirlo, todos los departamentos tuvieran una cobertura superior al 95%. Pero como vemos en el mapa, hay ciertos departamentos en los cuales ese objetivo no se logró. Bogotá, sorpresivamente, es uno de ellos. Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Córdoba, Nariño, San Andrés, Santander, Vaupés, el norte de Santander, no cumplieron con las expectativas de vacunación.
En cuanto a la patogenia, hay una deficiencia de modelos in vitro para el estudio del ciclo de replicación del virus de hepatitis A, entonces no se tiene completamente dilucidado cómo funciona el proceso y entonces se tienen todavía con nombres no muy específicos. Entonces se determina que ingresa el hepatocito por un receptor, al cual categorizan como receptor CR1 para virus de la hepatitis B. Va a tener una replicación en el citoplasma y una vez se hace esa replicación, se van a reclutar complejos endosomales a través de una estructura proteica llamada ESCRT, que son una línea un poco extensa de proteínas relacionadas con la formación de endosomas y vesículas. Van a reclutar las partículas virales, van a formar cuerpos multivesiculados y finalmente se va a dar la liberación de los nuevos viriones. Siguiente. Cuando el virus ingresa al hepatocito, no tiene un efecto citopático directamente. Casi siempre, de por sí, la patogenia y el desarrollo del cuadro de hepatitis aguda es por la respuesta inmune. Entonces, una vez ya el proceso de transmisión, va a haber una pequeña replicación en el epitelio gastrointestinal que va a generar una viremia, y esa viremia es la que llega al hígado y empieza a generar la multiplicación dentro de los hepatocitos. Ante esto, el cuerpo va a responder principalmente por 3 medios. Los anticuerpos, los linfocitos de CD8 y los natural killer. Para eso va a haber una secreción de ciertas sustancias citoquinas. En especial, nombraban la función del interferón gamma para ayudar a destruir los hepatocitos infectados. Entonces, esto va a ir reduciendo el número de unidades hepáticas funcionales que tiene el hígado y lo que va a derivar al cuadro de hepatitis aguda. Esto, tal cual, no para explicar la aparición de los anticuerpos IgG e IgM, es más para explicar cómo es el desarrollo dentro de la patogenia del cuadro. Entonces, dentro de que ocurre la infección y hay una manifestación, va a ir el periodo de incubación, que puede variar de 15 a 50 días con un promedio de 28. Está una fase asintomática, luego se presenta el cuadro clínico con unas características que ahorita nos va a contar Sebastián, y luego se da en específico una zona que se llama un espacio ictérico, donde va a haber ictericia, bilirrubinuria, colia, y posterior a ese estado va a haber un detrimento de los síntomas, que se va a llamar como la convalecencia, y eso puede progresar así por 2 semanas. Listo, entonces para entender la parte clínica, primero hay que partir de una definición que estableció el CDC de Estados Unidos en el 2019, el cual es cómo se define un caso de hepatitis A. Entonces lo definen como un paciente que tiene una enfermedad aguda que aparece discretamente con sus síntomas, pero que orientan esos síntomas a una hepatitis viral de tipo agudo. Además, que presente un aumento de las bilirrubinas causando ictericia y que estas bilirrubinas estén superiores a 3 miligramos de decilitro, o que se encuentre una ALT mayor a 200 unidades litro. Esa es la definición que dan para tener en cuenta o para considerar cuál sería un caso de hepatitis A. La confirmación, pues obviamente va con el diagnóstico microbiológico. Entonces, para tener en cuenta las manifestaciones clínicas, entonces primero hay que tener en cuenta que esta presentación clínica va a variar con la edad. Es decir, a los niños les suele dar menos duro, es decir, los cuadros de hepatitis A en niños son más leves, mientras que en los adultos la mayoría van a tener cuadros que son sintomáticos. En los niños hasta un 30% de ellos presentan síntomas, en adultos hasta el 70% o incluso más de este 70% son los que van a presentar síntomas. Y aquí esos síntomas, pues, ¿qué van a comprender? Pues la ictericia y los otros síntomas asociados a enfermedad hepática. ¿Listo? Estos síntomas, hay que tener en cuenta, se manifiestan abruptamente. Esto puede ser un indicativo a la hora de nosotros tener una sospecha diagnóstica. Como decían ahorita, esta enfermedad pues cursa con 2 fases principales. Entonces, una fase que va a ser preictérica y una fase que va a ser ictérica. Entonces, en la fase preictérica vamos a tener un cuadro de síntomas inespecíficos, mientras que en la parte ictérica pues ya van a ser
síntomas y signos asociados a la disfunción hepática. Entonces, en la fase preictérica, como les decía, estos síntomas inespecíficos, los síntomas que conocemos muy bien, entonces la fiebre, el malestar general, la anorexia, náuseas, dolor abdominal, cefalea, que realmente pues estos síntomas son secundarios a toda la viremia que está causando el virus, pero que no son muy específicos del cuadro. Es decir, otras hepatitis virales pueden cursar en su fase aguda con los mismos síntomas. Ya en la fase ictérica, entonces tenemos que dos de las manifestaciones principales, aparte de la ictericia, van a ser la coluria, que es secundaria a la bilirrubinuria. Entonces, esta excreción de bilirrubina por la orina cambia el color de la orina, es lo que nosotros usualmente oímos a los profes llamar como orina color colombiana, como la gaseosa. Entonces, una orina así anaranjada. Generalmente las personas también utilizan este término. Por otro lado, pues también tenemos la acolia, como la bilis está quedando ahí atrapada en el hígado y no está siendo degradada, pues las heces fecales no van a tener el pigmento que usualmente tienen. Entonces, en este caso vemos que puede presentarse la persona con heces blancas. Esto es muy sugestivo de hepatitis A. Sin embargo, no se limita únicamente a la hepatitis A. Quiere decir que otras hepatitis, y no solo de tipo viral, pueden cursar con estas dos características. La ictericia, creo que ya todos la conocemos, un paciente que se ve amarillo, especialmente esta coloración se nota mucho en las zonas donde hay mucho tejido conectivo. Entonces, principalmente uno lo puede encontrar a lo largo de toda la piel, en la esclera y también en la boca. Entonces, ustedes le abren la boca y miran, por ejemplo, el paladar blando, y el paladar blando suele tener una coloración amarillenta. Y esto es muy indicativo de que hay bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia. Recordemos que para que la bilirrubina sea manifiesta de forma ictérica, se requiere que sea mayor a 2,5 miligramos de cilitro. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en este caso, como siempre, uno tiene una sospecha basada en una presentación clínica y ya vimos que la presentación clínica pues va a ser un cuadro que primero es muy inespecífico, pero es súbito. Entonces, esto nos debería orientar a que el paciente esté cursando con una hepatitis A, teniendo en cuenta también como los factores de riesgo, la procedencia, si tiene historial de inmunización o no, nos aumentarían pues esa sospecha, la probabilidad de que la sospecha sea verdadera. Sin embargo, pues como son síntomas inespecíficos, no es algo que uno vaya a pensar de primeras. Generalmente el diagnóstico va a ocurrir cuando está en la fase ictérica. ¿Listo? Si le tomamos un perfil hepático, principalmente vamos a ver un patrón hepatocelular. En las hepatitis virales puede haber un aumento de la fosfatasa alcalina. Recuerden que es sugestiva de un patrón colestásico. Sin embargo, esta elevación pues, realmente es leve, no es una elevación considerable respecto a la elevación de las transaminasas. También recordar, cuando las transaminasas se elevan, ellas se elevan con cierta magnitud según la etiología. Generalmente, cuando tenemos una elevación de las transaminasas de 30 a 50 veces el límite superior, esto es muy sugestivo de hepatitis virales. Cuando ya aumentan más allá de esto, pues suele asociarse más a hepatitis de tipo tóxico. Entonces, ¿cómo yo confirmo que la persona tiene hepatitis A? Es fácil, le hago una prueba, una IgM antihepatitis A. Como crea los anticuerpos específicos agudos, yo puedo decir, bueno, esta persona se expuso al virus de la hepatitis A y efectivamente está cursando con un cuadro de hepatitis A. A pesar de que la ictericia es escandalosa, bueno, ahorita sigo con esa parte. Entonces, lo que les decía, la confirmación que se hace con esta IgM de hepatitis A, hay ciertos principios que hay que tener en cuenta. Entonces, como ya sabemos que hay una fase preictérica y que esta fase está ligada al periodo de replicación del virus, entonces los primeros días, incluso hasta la primera semana y media, no va a haber suficientes anticuerpos circulando que
que nos puedan confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿qué se recomienda? Entre 5 y 10 días se tome la prueba después de iniciar los síntomas. De esta manera, pues habrá mayor facilidad de cogerlo en una ventana inmunológica, pues para detectar estos anticuerpos. También hay que tener en cuenta que hasta un 11% de pacientes pueden tener resultados negativos aunque tengan una clínica sugestiva. En este caso, ustedes recuerdan que siempre la clínica manda y lo ideal en este caso sería repetir la prueba entre los primeros 5 días y pues de esta manera podemos encontrar. Si ya sale negativo, pues ya podemos decir efectivamente no es una hepatitis A, pero muy probablemente la siguiente prueba salga positiva. ¿Listo? Esta es una de las enfermedades que crea anticuerpos IgM de las infecciones que pueden perdurar casi hasta 4 meses, pero hay autores que describen que incluso hasta 6 meses puede persistir la IgM. Como vimos que este cuadro es agudo y de resolución espontánea generalmente, pues una persona no va a tener durante 6 meses la hepatitis A. Aún así, si se le hiciera la prueba, va a salir positiva. Entonces, lo que les iba a decir de que la ictericia es bien escandalosa, porque uno es una persona ictérica y uno se nota muchísimo. Uno dice, bueno, pues esta persona está totalmente amarilla, orinando anaranjado, que tiene acolia. Pues uno se preocupa, uno pensaría que es un cuadro grave. Sin embargo, la hepatitis A no genera cuadros tan graves. La persona presenta sus síntomas de disfunción hepática, pero realmente el manejo que le vamos a dar es un manejo leve. Es decir, a la persona se le dice que mantenga el reposo, una nutrición adecuada e hidratación adecuada. Esto ayuda también mucho para los síntomas. Creo que entre los síntomas pues podemos tener náuseas, vómito, fiebre y diarrea. Pues esto nos puede favorecer una deshidratación. Entonces, una hidratación adecuada permite de cierta manera controlar eso. Importante, como en todas las enfermedades hepáticas, evitar el consumo de alcohol. Entonces tal vez habrán visto que muchos pacientes, una de sus preguntas favoritas es como, doctor, ¿y puedo tomar? En este caso es mejor que no, para no pues saturar el metabolismo hepático, ¿listo? O también evitar fármacos hepatotóxicos. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene cefalea y fiebre. Entonces, un manejo clásico convencional, acetaminofén. Sin embargo, el acetaminofén en este caso puede inducir hepatotoxicidad y eso es algo que queremos evitar. O sea, ponerle un estrés fisiológico al hígado en este caso es algo que no queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues evitar este tipo de fármacos. ¿Listo? Y se le da un manejo sintomático. Este es el manejo clásico de la hepatitis A. Para la hepatitis A no hay un tratamiento antiviral, entonces realmente no tiene ninguna utilidad buscar darle algún fármaco antiviral. Sin embargo, puede ser necesaria la hospitalización en casos que conocemos. Entonces, por ejemplo, el paciente vomita mucho, tiene mucha diarrea que no es controlable. Entonces, en este caso, pues si se nos deshidrata, vamos a necesitar hospitalización para estabilizarlo. También en casos de postración severa, entonces, por ejemplo, casos que, por ejemplo, el paciente viva solo. Entonces, si los síntomas limitan mucho su funcionalidad y asimismo limitan que pueda tener una nutrición adecuada y un cuidado adecuado, es mejor hospitalizarlo. Y de esa manera, pues podemos garantizar que tenga una recuperación adecuada en un entorno en donde lo están cuidando. Y aunque rara, también la hospitalización se considera en casos de que haya insuficiencia hepática. Hasta menos del 1% de los pacientes con hepatitis A van a cursar con insuficiencia hepática o una hepatitis fulminante aún más rara, pero en el caso de ellos sí va a ser necesaria la hospitalización para evitar desenlaces fatales. ¿Cómo prevenimos la hepatitis A? Entonces, lo primero, lo que nos han mencionado al comienzo, entonces primero reducir el riesgo de transmisión por alimentos. Entonces, ¿cómo hacemos? Calentar estos alimentos. También como desinfectar los alimentos, entonces un lavado adecuado de frutas y verduras ayuda mucho. La desinfección no se hace con productos que necesiten cocción, porque pues la cocción generalmente es mayor a 85 o 90 Celsius y pues de esta manera destruimos el virus. El lavado de manos es importante no solo en esta época de pandemia,
Si no recuerden, eso pasa mucho en el caso de los niños. Recuerden que quienes enferman a los niños son quienes preparan los alimentos. Entonces es muy importante que las personas se laven las manos y de esta manera podemos prevenir la transmisión o la infección por el virus. Y también no comer comida cruda en zonas endémicas por lo mismo. Pues, calentar y desinfectar los alimentos es una medida efectiva, pero entonces en lugares en donde es endémica la hepatitis A, entonces ya vimos qué departamentos es donde más hay hepatitis A acá en Colombia. Por ejemplo, si ustedes viajan, pues lo ideal es no comer comida cruda en estas zonas para evitar la infección. Otra forma de la prevención es con la inmunización. Entonces, acá en Colombia, en el PAI, incluyen para los niños a los 12 meses una dosis única. Revisando la literatura de otros países, vi que en Estados Unidos son 2 dosis, generalmente tanto en niños como en otras poblaciones, pero acá solo es una dosis. También a quienes se vacunan. A niños o adolescentes que no hayan sido vacunados, entonces si uno busca sus antecedentes de inmunización y encuentra que efectivamente no fueron vacunados para hepatitis A, uno proactivamente puede hacer la gestión para que se les vacune. Misma forma, una dosis. También personas con alto riesgo de infección y que no hayan tenido la inmunización. Entonces, por ejemplo, lo que nos decían, personal de salud, por ejemplo, personal militar, especialmente los que están hacinados, y personas que tengan un riesgo incrementado de desarrollar enfermedad severa. Entonces acá incluimos pacientes con inmunocompromiso, pacientes que vayan a entrar en hemodiálisis y pacientes gestantes. Entonces en estos grupos poblacionales sería bueno hacer la inmunización y de esta manera pues prevenimos la infección. Buenas noches. Entonces, la otra infección que vamos a tratar esta noche es la hepatitis B. Siguiente, por favor. Entonces, en la historia de la hepatitis B, fue descubierta por Baruch Brumberg, que la descubrió trabajando en marcadores genéticos en personas hemofílicas y lo descubrió en un aborigen australiano. Posteriormente, se lo asoció esta partícula que él descubrió con hepatitis de transmisión parenteral. Otro científico de apellido Dane lo logró ver en el microscopio electrónico, en la imagen que podemos ver acá abajo que dice partícula Dane, y gracias a esto a Bloomberg le dieron el Premio Nobel de Fisiología en 1976, ya que gracias a eso se pudo crear la vacuna de la hepatitis B. Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación viral, la hepatitis B pertenece a la familia Epannaviridae, del género Ortoepanavirus. Es un virus cubierto, circular, de doble cadena incompleta, que es importante para su replicación, ya que es un virus, digamos, diferente a todos los demás. Secreta 3 tipos de antígenos: el antígeno de superficie, el antígeno core y el antígeno E. Y hay distintas estructuras: el virión completo, que es con el genoma dentro, y aparte partículas subvirales, que solo son con el antígeno de superficie que lo rodea. Siguiente, por favor. El genoma, entonces, lo que dice es que es de doble cadena, pero hay una parte de este genoma que solo es de una tipo polaridad, de una sola cadena. Codifica para las proteínas que vemos acá: la proteína E, la proteína C, la polimerasa, que también tiene actividad retrotranscriptasa, lo que lo hace un virus diferente. La proteína de superficie está compuesta por estas 3 proteínas: la proteína larga, la proteína mediana y la proteína pequeña. La proteína L es la que es importante, por la cual el virus va a entrar dentro del hepatocito. Siguiente, por favor. El ciclo viral, entonces, brevemente, se encontró que el virus entra por el receptor NTCP, que es como un transportador de sales biliares. Posteriormente llega al núcleo, en donde
preparados. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí ya. Gracias. Sí, es que la conexión. Entonces se generan ahí los 4 tipos de antígenos. El virus posteriormente se ensambla y sale del hepatocito a infectar otros hepatocitos. Y el antígeno ese se sigue produciendo más que el mismo virus y se libera en partículas subvirales que serán importantes pues, para la patogenia. Y hay un porcentaje de alrededor del 10% de cápsides que encierran el genoma lineal, y este es importante porque va a ser el que se va a integrar en el genoma del hepatocito y va a conducir a un hepatocarcinoma y riesgo oncogénico. Siguiente, por favor. El periodo de incubación en promedio es de 20 días, de 4 a 7 semanas. Un periodo de incubación que sea corto está asociado a un inóculo masivo, por ejemplo, una transfusión. La vía de infección que sea también de gran impacto o una coinfección con otro virus de hepatitis. Siguiente, por favor. En la epidemiología vemos que la infección del virus de la hepatitis B es un problema mundial. Se estima, según la OMS, 1/3 de la población mundial tiene evidencia de infección por virus de la hepatitis B. Alrededor de 240 millones de personas han desarrollado una infección crónica y estas personas están en mayor riesgo de desarrollar cirrosis o carcinoma hepatocelular. Y en el 2015, 887,000 personas murieron por una enfermedad hepática causada por VHB. Siguiente, por favor. El riesgo de cronicidad va a ser inversamente proporcional con la edad cuando se presenta la infección. Es decir, cuando se presenta en una edad muy temprana, el riesgo de cronicidad va a ser muy alto. En la infección perinatal va a ser del 90%, en una infección en la infancia del 20 al 50%, y en la infección adulta va a ser generalmente de tipo agudo y no va a llevar a riesgo de cronicidad, menor al 5%. Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos la prevalencia a nivel mundial del virus de la hepatitis B, que es muy heterogénea en el mundo y se clasifica según la tasa baja, menor al 2%, que es donde está pues Suramérica, Latinoamérica, y riesgo moderado, que está la mayor parte de África. Se ha encontrado pues sobre todo en el Pacífico Occidental y en algunas regiones del Mediterráneo alta prevalencia de este virus. Siguiente, por favor. La epidemiología en Colombia, este es un boletín del Ministerio de Salud que compara el año 2015 con el 2018. Los departamentos que más tienen incidencia son los de la región amazónica, principalmente Amazonas y Guaviare, que tienen una incidencia de 17 y 16,9 habitantes casos por 100.000 habitantes, respectivamente. Siguiente, por favor. El impacto de la vacunación ha sido importante porque ha conseguido disminuir el riesgo de infección y cronicidad de la misma, porque si se vacunan los niños recién nacidos, se quita que ellos sean portadores del virus, que lo transmitan y que desarrollen pues, complicaciones debido a la hepatitis crónica. Colombia se suscribió a un convenio, a un compromiso de eliminación de las hepatitis B y C para el 2030 y se ha avanzado en la prevalencia en la infancia es del 0,1%. Eso quiere decir que vamos por buen camino en ese sentido. El Día Mundial de la Hepatitis es el 28 de julio, el día de nacimiento de Bloomberg. Siguiente. Aquí están las vías de transmisión. Esto va a depender de también la región en que se presente. Las transfusiones era hace unos años el principal mecanismo de transmisión, pero con el cribado que se hace ahora a donantes con el antígeno de superficie y anticuerpos antiCOR, ese riesgo se disminuyó bastante.
La transmisión vertical se presenta en países de alta endemicidad donde es frecuente que las madres estén infectadas con el virus. La transmisión horizontal es debido a contactos familiares cercanos, sobre todo en niños, y se da en países con endemicidad intermedia. Y en países ya desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos y Europa, se da la principal vía de transmisión es por contacto sexual y uso de drogas intravenosas. Siguiente, por favor. Aquí vemos como el panorama que debe tener una hepatitis para que tenga una resolución de la infección aguda. Entonces hay 3 factores que se debe tener en cuenta, que los linfocitos CD8 coordinan la secreción de interferón y factor de la necrosis tumoral, que son los que van a reprimir la replicación viral sin matar al hepatocito. La secreción de anticuerpos antisuperficie por parte de los linfocitos B y el apoyo en ese proceso por parte de los linfocitos CD4. Si se combinan estos 3 mecanismos, se da una resolución de la enfermedad. Siguiente. Pero en muchos casos no sucede eso y lo que sucede es un fracaso del sistema inmune de coordinar esas respuestas. Entonces lo que sucede es que se produce no un daño al hígado por parte del virus, sino por parte del sistema inmune que va a matar a los hepatocitos por mecanismos de activación de apoptosis y usando algunas proteínas como perforinas o granzimas que van a hacer conducir a la muerte del hepatocito. También el virus se dice que el virus va a ser muy siliente y va a tratar de modular el sistema inmune para conseguir una infección crónica. Esto lo consigue inhibiendo distintos pasos, por ejemplo, la señalización de los Toll-like receptor, la señalización de las células natural killer y produciendo más antígeno de superficie para que se sirva como señuelo y los anticuerpos que se genera por el cuerpo vayan detrás de él, conduciendo a un agotamiento del sistema inmune que va a lograr una perduración por más tiempo de la infección. Siguiente, por favor. Entonces, aquí en la patogenia vemos que en una infección aguda, un gran porcentaje, un 65%, va a dar una enfermedad subclínica que casi la mayoría de los casos se va a recuperar. Un 25% va a dar una hepatitis aguda, que raramente va a dar una hepatitis fulminante, generalmente también va a dar una recuperación. Y de un 5 a 10% va a dar una hepatitis crónica, en la cual cerca del 2% se va a recuperar, manteniendo esos factores que mencioné antes. Del 20 al 30% va a causar una cirrosis o un carcinoma hepatocelular, en un 2 al 3%, para el cual es necesario pues hacer un trasplante y ya es de mal pronóstico para el paciente. Siguiente. Y aquí vemos en las fases de la infección crónica. Entonces, primero hay una fase de tolerancia inmunitaria. Generalmente esta ocurre en niños, en la que hay una alta carga viral, hay una ausencia de síntomas, las transaminasas están normales y puede durar de 10 a 30 años. En la fase de depuración inmunitaria, una hepatitis crónica, se ve el antígeno E positivo, que es un marcador de replicación viral. Ocurre en la segunda o tercera década de la infección por virus de la hepatitis B. Los marcadores pueden estar aumentados, presentar cuadros de hepatitis, y finaliza con una disminución del ADN de la hepatitis B y una seroconversión de anticuerpos del antígeno E. Y la fase de control inmunológico, que ya es la infección crónica, aquí ya se logra una negativización del antígeno E del virus, se da en pacientes mayores que continúan teniendo una replicación moderada, y se puede ya dar una descompensación, una enfermedad hepática activa, y puede evolucionar rápidamente a cirrosis. Siguiente. Listo. Entonces, al igual que con la hepatitis A, también la CDC hizo una definición en el 2012, definiendo principalmente lo que es un caso agudo. Entonces, ellos lo definen como también un paciente que cursa con una enfermedad aguda, con una aparición discreta de síntomas que son consistentes con hepatitis viral, al igual
que sucedía con la hepatitis A. Sin embargo, ellos cambian una variable acá en la definición y es que la ALT no va a ser mayor a 200 unidades litro, sino mayor a 100. O sea, quiere decir que la elevación de transaminasas va a ser más marcada en la hepatitis A que en la hepatitis B. Y también lo mismo, con criterios de laboratorio positivos para comprobar el diagnóstico. Para hepatitis crónica no tienen una definición establecida. Sin embargo, lo que se plantea es que esta definición es muy inespecífica. Es decir, puede ser un paciente que tiene o no tiene síntomas con un espectro clínico amplio que puede ir desde una leve hepatitis crónica hasta la cirrosis o al carcinoma hepatocelular, pero que ya tenga una confirmación positiva por laboratorio de que tiene el virus de la hepatitis B. Entonces, antes de hablar de la manifestación crónica, que es como la manifestación real de esta enfermedad, y no es que la manifestación aguda no sea real, sino que como ya vimos, suele ser subclínica, es decir, es un cuadro autolimitado, muy pocas veces, menos del 1%, logra causar una hepatitis fulminante, por ejemplo. Entonces, por lo general, uno no encuentra mucho que las hepatitis B causen cuadros graves. Entre menor edad tiene la persona, menos manifestaciones clínicas va a tener. Es decir, en un lactante o en un preescolar que se infecte del virus de la hepatitis B, menos síntomas va a tener. Sin embargo, a medida que aumenta la edad del paciente, la prima infección nos va a causar más manifestaciones. Sin embargo, aún así, el porcentaje de pacientes que hacen prima infección, entonces, por ejemplo, si cogiéramos a población geriátrica, es menos del 50%. Por eso es que no se describe tanto o no se le da tanta importancia a la infección aguda o a la manifestación aguda como si se le da pues, a la manifestación crónica. Teniendo en cuenta esto, ya vamos a ver que la manifestación crónica, ¿cómo cursa? Con una hepatitis crónica que puede ser leve o grave, pero también como cirrosis o incluso en el peor escenario un carcinoma hepatocelular. ¿Qué es importante de acá? Que nosotros sepamos y recordemos todo lo que está relacionado con la semiología de la cirrosis. Entonces, ¿qué nos orienta mucho a nosotros con la cirrosis? Que este paciente esté ictérico, entonces que haga una ictericia de nuevo, o que tenga un historial de presentar ictericia a repetición, descartando ya otras causas de ictericias a repetición, como por ejemplo el síndrome de Gilbert. También que ese paciente presente telangiectasias, que son pues secundarias a la afección que tiene una insuficiencia hepática crónica con los vasos sanguíneos. También la hepatomegalia, la ascitis, y estos dos últimos que son bien sugestivos de cirrosis, que son una disminución del vello corporal y ginecomastia. Vemos que hay muchos otros signos y síntomas, tal vez no tienen una alta sensibilidad, pero están presentes en muchos pacientes que tienen cirrosis. Entonces, recordar que la semiología de la cirrosis suele ser muy, muy rica. Ya para el diagnóstico, que digamos esto es un poco más extenso, entonces es importante entender que se diagnosticó otra vez por laboratorio y se encarga de lo que es la cuantificación tanto de antígenos y anticuerpos hacia esos antígenos. Entonces, como vimos ahorita, hay antígenos de superficie que van a crear una respuesta de anticuerpos. También el virus, como tiene un core, pues nuestro organismo va a generar unos anticuerpos core. También hay un antígeno E que va a generar una respuesta de anticuerpos, y también en el laboratorio se hace una muestra del DNA, es decir, un recuento de la carga viral. Entonces, para entender en qué consiste la prueba de cada uno, pues es importante tener en cuenta unos conceptos. Entonces, el antígeno de superficie de la hepatitis B siempre es importante porque nos da el indicio de que hay
es decir, de que está el virus en el organismo. Entonces, cuando la enfermedad está en su periodo de incubación, va a tener antígenos de superficie positivos. Sin embargo, también si este virus se sigue replicando, no sé si recuerdan la imagen que nos mostraron ahorita, que no es solo el virus completo con su material genético, sino que puede haber partes de este, y esas partes son partes que el hepatocito, digamos, expulsa. Y esto nos quiere decir que hay una replicación del virus. Entonces también lo vamos a encontrar positivo en las fases crónicas. Entonces, para esto, pues podemos encontrar que este antígeno de superficie persiste por más de 6 meses, es indicativo de que se cronificó esta infección. ¿Listo? Este antígeno pues induce una seroconversión, entonces el anticuerpo antisuperficie pues va a ser la respuesta del organismo a este antígeno. ¿Cuándo ocurre esta seroconversión? Entre los 2 a los 3 meses en caso de que haya una infección aguda y sea autolimitada. Entonces, por ejemplo, un adulto sano. También es marcador de inmunidad frente a la reinfección. Entonces, nosotros podemos utilizarlo para cuantificar si el individuo al que le estamos haciendo la prueba tiene una cantidad de anticuerpos suficientes para luchar contra la infección en caso de que vuelva a ser expuesto al virus. Y por eso es una prueba que, por ejemplo, a nosotros nos piden mucho. Es decir, a nosotros como estudiantes, que tenemos que presentar en clínicas que tengamos unos anticuerpos antihepatitis B. Esto es el antígeno de superficie. Esto es indicativo de que o nos vacunamos o ya tuvimos la infección. Si tuvimos la infección y ya resolvió, estamos protegidos. Recuerden que esto es en pacientes sanos que no tienen un inmunocompromiso. Los anticuerpos anticore pueden ser de 2 tipos, IgM e IgG. Entonces ya sabemos que los IgM pues son marcador de infección aguda, los IgG son marcadores más crónicos. Entonces, estos IgM, pues a diferencia de los IgM del virus de la hepatitis A que duraban más, generalmente duran entre 3 y 6 meses por mucho, es lo que describe la literatura. Entonces, detectar un anticuerpo anticore IgM, pues nos diría la persona se expuso recientemente al virus. Ya con los anticuerpos IgG, uno los puede encontrar desde las primeras manifestaciones iniciales de la infección, pero estos anticuerpos, al igual que muchos, pues van a perdurar durante toda la vida. Y lo único que nos están diciendo es que efectivamente hubo un contacto con el virus. El antígeno E es importante para medir lo que es la inmunomodulación y la tolerancia viral. ¿Y esto en qué se traduce? En que este antígeno se expresa principalmente cuando el virus tiene una alta actividad replicadora. Es decir, en las fases iniciales de la enfermedad, si esta enfermedad no se está autolimitando, o en fases crónicas de la enfermedad, en donde el virus se está replicando en tasas muy altas. Entonces, cuando nosotros encontramos un antígeno E, quiere decir que este virus está reproduciéndose con una tasa muy superior. Tenerlo negativo no excluye que haya replicación, porque puede haber una replicación que está siendo controlada por el sistema inmune. En algunos pacientes que se exponen a ciertas cepas de la hepatitis B, vamos a encontrar, como fueron expuestos, pues vamos a encontrar antígenos de superficie, pero como algunas cepas son más virulentas, entonces vamos a encontrar que también pueden presentar desde el inicio de la enfermedad pues un antígeno E. Y también inducen una respuesta de anticuerpos. Y esta pues es la respuesta natural que esperamos que haya a este antígeno. Es muy buen indicador de que la infección se está controlando si la encontramos durante el cuadro agudo. Quiere decir que si yo encuentro antígeno E positivo, antígeno de superficie positivo, pero a su vez encuentro anticuerpos anti-E, pues esto me está diciendo el curso clínico
tiene pronóstico a que va a ser favorable y que la infección se está controlando. Este antígeno E también se utiliza mucho para determinar si una persona tiene una capacidad de infección alta o no. Los pacientes que tengan antígeno E y anticuerpo E en grandes cantidades, pues nos va a orientar a que es una persona que es más infecciosa. Entonces hay que entender que estos estudios se piden en dos situaciones principales. ¿Cuál es el estado de susceptibilidad del paciente? Es decir, la persona se expuso o no al virus antes, o si tiene riesgo de exponerse y desarrollar la enfermedad, o en el contexto del diagnóstico de una infección. Entonces, por ejemplo, si se tiene la sospecha, ya sea porque el paciente cursa con una hepatitis aguda o cursa con una hepatitis crónica, con una cirrosis o un carcinoma hepatocelular, pues también es el escenario para solicitar el estudio. También se puede pedir en el ámbito de la prevención. Entonces, por ejemplo, las muestras de sangre que uno dona también pues son testeadas para encontrar si tienen hepatitis B. Respecto a ver el estado de susceptibilidad, entonces, ¿qué utilizamos? Principalmente anticuerpos anti-S. ¿Por qué? Porque son los que nos indican que ya hubo una exposición a la enfermedad y que hubo una resolución favorable. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando tenemos una prima infección, genera muchísimos anticuerpos antígeno de superficie. Entonces, pues es un muy buen marcador encontrar estos anticuerpos. Quiere decir que hubo una respuesta efectiva a la infección. ¿Listo? Y se ha encontrado que aunque disminuye la cantidad encontrada de anticuerpos anti-S, aún así hay una muy buena protección. Y es por eso que es muy raro uno encontrar un paciente que se infecte y que se enferme 2 veces de hepatitis B. También podemos encontrar que este anticuerpo de superficie lo vamos a encontrar positivo en pacientes que fueron recientemente vacunados. Entonces uno no lo tiene que interpretar de tope como que fue que la persona se infectó, sino sería preciso preguntar, bueno, ¿usted se vacunó últimamente? Si el resultado es positivo, podemos decir, bueno, esta antigenemia que encontramos y esos anticuerpos hacen relación a la vacunación. En el cuadro agudo, entonces de nuevo, teniendo en cuenta que tenga una sintomatología sugestiva, digamos paraclínicos como pues la hiperbilirrubinemia y la elevación de transaminasas, medir tanto los antígenos y los anticuerpos de superficie y los antígenos C son los que nos ayudan a tener el diagnóstico, lo que yo les decía. Entonces, generalmente si la persona se expuso a una cepa muy virulenta, que tenga una alta tasa de replicación, pues vamos a encontrar antígeno E. Como se expuso al virus, pues vamos a encontrar el antígeno S. Y si está haciendo una respuesta adecuada, anticuerpos anti-C. De esta manera, teniendo estos positivos, yo puedo decir que es un cuadro agudo de hepatitis B. ¿Listo? Además, como ya sabemos que en la mayoría de pacientes este cuadro se va a autolimitar y no se va a cronificar, encontrar una seroconversión tanto de anticuerpos anti-E y antisuperficie, pues va a ser un indicador muy bueno porque nos está diciendo la infección se controló, no hay una replicación viral activa en una gran tasa y además que ya hubo una cura de la infección. Esto también se hace pues, en pacientes que se cronifican y que se les da tratamiento. Entonces, después de un tiempo, pues si ya el tratamiento fue efectivo, no deberíamos encontrar anticuerpos anti-S, que recuerden que ellos tienden a bajar con el tiempo. Ya para el cuadro crónico, entonces hasta un 10% de los pacientes van a tener una antigenemia positiva. Es decir, nosotros podemos encontrar tanto antígeno S como antígeno E en pacientes que se nos cronifican. Sin embargo, no es tan común, no es común encontrar el antígeno E. El antígeno S no es tan común encontrarlo en paciente cronificado. Si este cuadro crónico
tiene su forma activa, en donde se está manifestando la enfermedad, pues entonces estos antígenos S van a estar elevados. ¿Por qué? Porque el virus sigue replicándose. En estos pacientes, generalmente que llegan a esta forma activa es cuando hay una seroconversión que no es efectiva, entonces no vamos a encontrar anticuerpos anti-S. Por otro lado, los anticuerpos antiCOR tipo IgG, el antígeno de que ya sabemos de que es indicativo y por obvias razones el ADN viral, o sea, la carga viral, va a permanecer elevados, pues nos ayudan a orientarnos a que es un cuadro crónico. Cuando se consolida una forma crónica activa, el antígeno pues suele desaparecer. Sin embargo, pues hay una seroconversión positiva. Y en este punto que tenemos esta seroconversión, estos anticuerpos son muy protectores y aunque estamos en una forma crónica, no va a haber una lesión tisular. Y esto es importante a la hora de definir si el paciente requiere el tratamiento o no. Hay un concepto que uno encuentra en la literatura que, si bien no es un concepto totalmente consolidado, es un concepto pues, que se menciona, que se ha encontrado y que algunos autores proponen, y es el de la infección oculta. Entonces, en este caso, es un nivel detectable de ADN del virus de la hepatitis B. Generalmente se encuentra en biopsias hepáticas. Entonces hace el patocito que le dan la prueba y encuentran que tiene ADN de virus de hepatitis B, teniendo o no teniendo una viremia, pero en las pruebas de antígeno de superficie salen negativos. Entonces ellos se consideran como que tienen una infección oculta, pero no hay un consenso respecto a cómo manejar la infección oculta, cómo definirla realmente y todo lo relacionado con esto, es decir, el pronóstico y qué podemos esperar de estos pacientes. Sin embargo, se ha descrito que es posible. También, pues es necesario la medición de la carga viral. Entonces, la enfermedad progresa en tanto haya una replicación del virus. Entonces, tener unos marcadores de esa replicación, pues es importante en los pacientes que están infectados, porque si yo sé que este paciente me está replicando mucho virus, yo sé que ahí va a haber un mayor riesgo de generar cirrosis y carcinoma hepatocelular. De hecho, es una relación directamente proporcional, es decir, a mayor carga viral, más riesgo de generar estos resultados, digamos, inesperados o letales para el paciente. Entonces, para el tratamiento, ya vimos que como el cuadro agudo pues, es autolimitado, realmente no requiere tratamiento porque el sistema inmune se encarga de generar estos anticuerpos protectores. El tratamiento en fase aguda va a ser muy similar al del tratamiento de fase aguda de la hepatitis A. Sin embargo, ya para tener en cuenta el tratamiento de la forma crónica, tiene tres principios. Entonces, primero, la supresión de la replicación viral, por lo que acabamos de ver. Entonces, porque si yo suprimo esta replicación viral, pues el riesgo de desenlaces adversos va a ser menor. Este paciente tal vez no me va a hacer cirrosis. También remisión de la enfermedad hepática. Sabemos que si el paciente nos llega a hacer una cirrosis o un carcinoma hepatocelular, estos tienen muy mal pronóstico. Entonces el tratamiento también está orientado a remitir esta enfermedad hepática. Y pues junto a la mano de esto pues va a ser la prevención de los desenlaces que no queremos tener. Para el tratamiento utilizamos dos fármacos, bueno, dos grupos de fármacos principalmente. Entonces el interferón lo vamos a usar, las guías sugieren que sea de tipo pegilado. Recordar que este interferón es una sustancia que nosotros también tenemos y que su función es activar efectivamente una respuesta antiviral. Entonces, hagan de cuenta que le estamos ayudando al sistema inmune a controlar la infección. Esto se hace en pacientes generalmente en los cuales no queremos tener un tratamiento de largo plazo, porque los antivirales pues van a ser un tratamiento que tome más tiempo y muchos pacientes, ya sea por seguimiento, por la zona donde viven o por preferencias, no quieren llevar tratamientos de este tipo. Entonces en ellos es más indicado utilizar el interferón. Por otro lado, en otro grupo de fármacos tenemos los antivirales. En este caso pues son análogos de nucleósidos
Y los dos principales es entecavir y tenofovir, son los dos indicados para el manejo de la hepatitis B crónica. Hay otro fármaco que es la lamivudina y esta se prefiere especialmente en tratamientos también de corto plazo porque se han encontrado estudios en donde la lamivudina induce una resistencia al tratamiento a largo plazo. Entonces, puede que uno le esté dando dosis altas y continuadas de lamivudina, pero pues realmente si indujo una resistencia, el tratamiento no está siendo efectivo. Y a futuro podría haber un fallo terapéutico. Entonces, estos son como los fármacos indicados para el manejo. Digamos que tiene unas indicaciones muy puntuales que pues por el nivel de la charla y el público tal vez no sea el caso tratarlos a profundidad. Entonces, hasta acá queda la charla que vamos a dar ahorita por cuestiones de tiempo. Los otros 3 virus, hepatitis C, hepatitis B, hepatitis E, van a ser grabados, o sea, vamos a dar la charla de manera grabada y lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos a todos por su asistencia. Esperamos que les haya gustado y pues ya saben en dónde encontrar.